intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos le busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristezas, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Hola, saludos a todos, gracias por estar aquí. El día de hoy pues vamos a meditar el quinto domingo de Pascua, el ciclo B. Hemos visto cómo el Señor nos ha conducido a través de estos domingos, manifestando su presencia de resucitado, en la cual Él nos invita a que nosotros participemos. Por eso es importante que las lecturas del domingo pues no solamente se queden ahí, sino que nos las llevemos durante toda la semana, podamos llevarlas a la oración y de esa oración llevarla a la vida diaria, como el Señor nos lo pide. Y así como pues hemos estado iniciando estas lecciones divinas, vamos a encomendarnos a Dios y vamos a encomendarnos al Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven y sánanos.
Espíritu, ven, 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 toma todo lo que es espíritu, funde el témpano en caminos radios. Da a los fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas. A su mérito el esfuerzo, oración e inacabable alegría. Y después de haber invocado al Espíritu de Dios, vamos a pasar a la lectura de la palabra. Siempre es importante que invoquemos al Espíritu de Dios cuando vayamos a acercarnos a la Sagrada Escritura, para que Él nos vaya conduciendo, para que podamos nosotros llevarlo a la reflexión, a la luz del magisterio de la Iglesia, y que así podamos nosotros llevarlo a la vida diaria. Este domingo meditamos el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, los primeros 8 versículos. Es un evangelio muy conocido, es una de las autoproclamaciones de Jesús, el yo soy, como en otras partes de este mismo evangelio. Jesús se describe: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida y la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Aquí el Señor se manifiesta como la vid verdadera. Vamos a acercarnos a la palabra de esta meditación. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio lo podemos leer las veces que queramos. Es el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, para que puedan utilizar sus Biblias católicas o pueden usar el misal del domingo. Esta versión es del que está en el leccionario, lo que se proclama en la misa, en la cual pues vamos a llevarlo primero que nada a la meditación. El día de hoy quiero hacer la meditación que hizo el Papa Francisco en el Regna Coeli este domingo pasado. Yo creo que es un evangelio, es una explicación del evangelio que nos puede llevar a la meditación. El Papa Francisco el día de ayer saludó a los peregrinos y empezó a predicarles. En el Evangelio del quinto domingo de Pascua, el Señor se presenta como la vid verdadera y habla de nosotros como los sarmientos que no pueden vivir sin permanecer unidos a Él. Y dice así:
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. No hay vid sin sarmientos y viceversa. Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid, que es la fuente de su existencia. Jesús insiste en el verbo permanecer. Lo repite 7 veces en el pasaje del Evangelio de hoy. Antes de dejar este mundo e ir al Padre, Jesús quiere asegurar que sus discípulos que puedan seguir unidos a Él. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, en el versículo 4. Este permanecer no es una permanencia pasiva, un adormecerse en el Señor, dejándose merecer por la vida. No es eso. El permanecer en Él, el permanecer en Jesús que nos pone en una permanencia activa y también recíproco. ¿Por qué? Porque sin la vid los sarmientos no pueden hacer nada. Necesitan la savia para crecer y dar fruto. Pero también la vid necesita de los sarmientos porque los frutos no brotan del tronco del árbol. Esa es una necesidad recíproca. Es una permanencia recíproca para dar fruto. Nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros. En primer lugar, lo necesitamos a Él. El Señor quiere decirnos que antes de la observancia de sus mandamientos, antes de las bienaventuranzas, antes de las obras de misericordia, es necesario estar unidos a Él, permanecer en Él. No podemos ser buenos cristianos si no permanecemos en Jesús y en cambio, con Él lo podemos todo. Con Él lo podemos todo. Pero también Jesús, como la vid con los sarmientos, nos necesita. Tal vez nos parezca audaz decir esto, por lo que debemos preguntarnos, ¿en qué sentido Jesús necesita de nosotros? Él necesita de nuestro testimonio, el fruto que, como sarmientos, debemos dar con el testimonio de nuestra vida cristiana. Después de que Jesús subió al Padre, es tarea de los discípulos, es tarea de nuestra, seguir anunciando el Evangelio con la palabra y con las obras. Y los discípulos, nosotros, discípulos de Jesús, lo hacen dando testimonio de su amor. El fruto que hay que dar es el amor, unidos a Cristo. Recibamos los dones del Espíritu Santo y así podemos hacer el bien al prójimo, hacer el bien a la sociedad, a la iglesia. Por sus frutos se reconoce el árbol. Una vida verdadera cristiana da testimonio de Cristo. ¿Y cómo podemos lograrlo? Jesús nos dice, permanezcan en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Versículo 7. También esto es audaz, la seguridad de aquello que nosotros pidamos se nos concederá. La fecundidad de nuestra vida depende de la oración. Podemos pedir que pensemos como Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas con los ojos de Jesús, y así amar a nuestros hermanos y hermanas, empezando por los más pobres y sufrientes, como Él lo hizo, y amándolos con su corazón, y dar en el mundo frutos de bondad, frutos de caridad, frutos de paz. Encomendémonos la intercesión de la Virgen María. Ella permaneció siempre unida a Jesús y dio mucho fruto. Que ella nos ayude a permanecer en Cristo, en su amor, en su palabra, para dar testimonio del Señor resucitado en el mundo. Por eso yo creo que esta meditación del Papa Francisco nos va a llevar a hacer una muy buena oración, una oración profunda. Vamos al siguiente paso, a la oración. Después de lo que escuchamos en la palabra de Dios, después de lo que nos explicó el Papa el domingo pasado, en la oración mariana de Reina Chelis, vamos ahora a hacer esa oración. Esas preguntas que el Papa nos proponía, esas preguntas que brotan del mismo Evangelio. ¿Cómo yo puedo permanecer en Jesús? Hay que responder sinceramente. ¿Estoy buscando yo los medios para permanecer en el amor de Jesús?
He meditado, eso es lo que nos dice el Señor, que la vid necesita de los sarmientos, pero también los sarmientos necesitan de la vid para que se dé fruto y seamos verdaderos discípulos. Como yo estoy unido a Jesús y en mi vida diaria yo doy frutos que necesita Jesús de mí, que me pide de mí. El fruto que hay que dar es el amor. Recibo yo los dones del Espíritu. Hago el bien al prójimo, a la sociedad, a la iglesia. Se puede reconocer en mí los frutos porque soy un buen árbol, porque doy testimonio de Cristo. Dice Jesús, si permanecen en mí, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Cuándo fue la última vez que hice una oración profunda? ¿Cuándo le pedí a Jesús lo verdaderamente importante permaneciendo en Él? ¿Alguna vez le he pedido a Jesús que yo pueda pensar como Él? En la oración yo le pido a Jesús que pueda actuar como Él. En la oración le he pedido al Señor que yo pueda ver el mundo como Él lo ve. Que yo pueda ver las cosas con los ojos de Jesús. Es necesario la oración para estar unidos a Jesús, para que nosotros podamos amar a nuestros hermanos y hermanas, empezando por los más pobres y sufrientes como Él lo hizo. Le he pedido al Señor en la oración que pueda amarlos con el corazón de Jesús. Le he pedido al Señor frutos de bondad, de caridad y de paz para el mundo entero, para mi familia, para los demás. Pues que mi oración ha quedado solamente para mí. ¿Cuándo fue la última vez que pedí la intercesión de nuestra buena Madre, la Virgen María? Ella que permaneció siempre unida a Jesús y dio mucho fruto a través de esa unión, de esa permanencia. He imitado a la Virgen María. He pedido su intercesión para que yo pueda permanecer en Cristo, su Hijo, en su amor, en su palabra, en su testimonio de un Cristo resucitado, que yo lo puedo manifestar en mí para todo el mundo. Hay mucho que meditar en este Evangelio, y más si nos lo explica el Papa. Vamos a llevarlo a la contemplación. Recuerden que esto siempre va a ser un subsidio. Estas preguntas, esta palabra, la meditación del Papa Francisco, la podemos leer, lo podemos meditar varias veces en el día o en la semana. Y pues vamos a llevarlo a la contemplación. ¿Qué compromiso de vida hago yo en este momento? La vid es el tronco, los sarmientos son las ramas, en las cuales el fruto son las uvas. Y las uvas grandes y dulces sirve para hacer un buen vino. Ese mismo vino que nos trae la alegría, ese mismo vino que se pone en el altar, se transforma en la sangre de Cristo, esa misma sangre que nos nutre como la savia nutre las ramas y las uvas. ¿Qué compromiso de vida puedo hacer yo ante Jesús en la oración? ¿Cuál es mi compromiso de dar fruto a través de la oración, a través de mis silencios, de mis palabras? ¿Cómo puedo hacer un compromiso de vida ante Jesús para ofrecerle un buen vino, un buen fruto? ¿Cómo podría yo en este momento
hacer un compromiso de vida a través de su palabra, para que así como el vino trae la alegría, también yo pueda traer la alegría al mundo entero. Cada quien, no importa si es pequeño o grande, el compromiso es importante hacerlo durante esta semana. Y para esto es la lección divina, para que nosotros podamos la oración, llevarla a la vida diaria, para que nosotros la palabra no solamente se quede en el domingo, sino que también la lleve durante toda la semana y durante toda la vida. Muchas gracias por este breve momento en que estuvimos juntos a través de estos medios. Les recordamos que todos los lunes a las 8:30 estaremos meditando el Evangelio del domingo pasado. Muchas gracias a todos, les pido que inviten a los demás y seguimos unidos en oración. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Vendrá la luz de la vida.